Bueno, Andrea, volvemos con el general Luis Ernesto Giribert, exdirector de la Policía Nacional. Pero antes, vámonos rápidamente con Karen, porque Karen Borges nos trae actualización del caso Javier Ordóñez, que finalmente es la chispa que enciende todo esto que estamos viviendo. Karen, ¿qué novedades hay? Juan Pablo, pues precisamente los saludo desde el lugar donde hasta ahora se celebran las exequias de Javier Ordóñez y hemos podido conocer detalles de este proceso, detalles muy delicados, Juan Pablo, y me refiero específicamente a una denuncia penal que instauró uno de los amigos de Javier Ordóñez, la persona que estuvo presente junto a él cuando ocurrió todo esa noche. Es un relato que hace él ante la fiscalía pidiendo protección para su vida en primer lugar porque, Juan Pablo, esta persona eh, él estaba con Javier en ese momento y es trasladado al CAI junto con Javier. A ese CAI llegaron los dos. Y lo que dice esta persona en la denuncia es que estando dentro del CAI a Javier le propinan una golpiza y que Javier muere dentro del CAI. Es lo que dice en la denuncia de la Fiscalía. Le voy a leer un pedazo, Juan Pablo. Dice, en el CAI de Villaluz de la ciudad de Bogotá, siendo aproximadamente las 12:30 de la madrugada, el patrullero Lloreda me deja incomunicado, me quita los papeles de identificación y me dice que no tengo derecho a una llamada, que me calle y que tiene todos mis datos para ubicarme. No me informan porque estoy detenido. Al manifestarle a los policías repetidas veces que no golpearan más a Javier, el patrullero Lloreda me da un puño en la cabeza. Rodríguez me insulta y me dice que me calle, que tiene todos mis datos y que saben cómo ubicarme, que no tengo derecho a nada. Niegan de mi existencia en el CAI. Hay un testigo que va a preguntar por mí en el CAI y el patrullero Lloreda niega mi existencia al interior del CAI. El patrullero Lloreda, al ver que Javier Ordóñez se encuentra muerto, se le ocurre inventarse una denuncia en contra mía por el delito de violencia contra servidor público, que es desmentida inmediatamente por todos los videos que circulan en las redes sociales. Esta es una parte, Juan Pablo, de la denuncia penal que instauró uno de los amigos de Javier Ordóñez. Lo que dice es que Perdóneme, teme por su vida. es que para allá voy y en este momento estamos presentando en Facebook Live la carta que usted nos está leyendo, la denuncia que presenta este amigo de Javier Ordóñez. Pero yo me quedo con el penúltimo párrafo, Karen. ¿Usted me puede leer, por favor, lo que dice? Por supuesto, Juan Pablo, permítame, dice, el patrullero Lloreda, al ver que Javier Ordóñez se encuentra muerto, se le ocurre inventarse una denuncia en contra mía por el delito de violencia contra servidor público, que es desmentida inmediatamente por todos los videos que circulan en las redes sociales. Sí, pero en el penúltimo párrafo dice, por estas razones, Sí, tengo mucho miedo por mi vida, siento que me pueden matar, por lo que me pueda suceder, y pues señala como posibles responsables a los patrulleros que han protagonizado este hecho. Usted nos claro, dice, Juan Pablo, y hay ajá, un detalle adicional, Juan Pablo, y es que lo que ellos nos cuentan estas fuentes a la W, es que cuando se dan cuenta de que su amigo, que Javier está muerto, le piden ayuda a las personas del CAI, lo trasladan al hospital, pero pues Javier ya llega muerto al hospital, que murió en el CAI. A esta persona que interpone esta denuncia lo detienen posteriormente, nuevamente lo detienen por cuenta de esa denuncia que le interpuso uno de los patrulleros y los trasladan hasta una URI, la URI de la Granja en Engativá, y allí pues otro patrullero, como lo dice también en ese documento, le reitera que tiene todos sus datos y que pues que cuidado con lo que vaya a decir. Por esa razón dice él que teme por su vida y le pide a la fiscalía que pues que haya protección para él. Muy graves estas denuncias que hace incluso el amigo Juan David, el amigo de Javier, al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Sobre estas revelaciones que nos ha expuesto Karen, general Gilibert, continuamos con su comunicación, con esta entrevista. Quiero preguntarle por lo que usted analiza como exdirector de la policía. Lo que estuvo mal en todos estos procedimientos a partir del video de cuando los policías pues interceptan y empiezan a golpear a Javier, su análisis de todo lo que ocurrió en el CAI, ¿cuál es su análisis como experto y exdirector de la institución? Me aterra la pregunta y que tú me digas que suena lícito. El procedimiento ¿A qué se estuvo refiere, general? errado de principio a final.
No, Ahora, eso está claro y partimos desde ahí, que es ilegal desde todo punto de vista. Pero usted dice que se debe individualizar la responsabilidad en su criterio. Quiero preguntarle por esos procedimientos, qué es lo que se debe hacer, o desde su experticia que nos explique todo lo que se violó y lo que estuvo mal en este procedimiento. No si estuvo bien o estuvo mal, sino lo que estuvo mal por parte de los uniformados. el procedimiento estuvo mal enfocado de principio a final. Lo único que podemos pedir es que estas piezas que acaban de leer estén en el proceso. Son supremamente importantes y deben ir al proceso, porque el proceso no va a ser un proceso en conjunto, sino cada uno de los patrulleros va a responder por su actuación dentro del procedimiento. Y esta denuncia es muy explícita, supremamente importante y, repito, debe hacer parte del expediente para que así el juez que va a dictar sentencia tenga un suficiente conocimiento y un acervo probatorio para que a cada quien le dé lo que le corresponde dentro de las anomalías en el procedimiento. Estamos totalmente de acuerdo. Sí, general Gilibert, usted decía ahora que definitivamente en la policía hay problemas y como también mencionábamos, no se trata de estigmatizar a toda la institución, pero tampoco podemos hablar de casos aislados. ¿Usted cree que debe haber un reconocimiento por parte de los altos mandos y además, como muchas personas lo han pedido, también renuncias de quienes están a cargo de la institución hoy y que han permitido que estos problemas se agudicen? Renunciar es la parte más fácil, dejarle el problema a los demás. Eso no tiene nada de ético ni de profesional. Los mandos deben quedarse al frente, deben enfrentar la situación, deben dilucidar todo lo que sucedió y dar la cara, porque su responsabilidad es el manejo de la institución y a fe mía que deben ser capaces de hacerlo. Si no lo pueden hacer, entonces ellos mismos tendrán que hacer mutis por el foro y abandonar sus responsabilidades. Pero por ahora démosle la oportunidad de mostrar sus capacidades, su profesionalismo de cara al gobierno, de cara al país. General Gilibert, hablemos del uso de armas de poca letalidad. ¿No están siendo capacitados bien los uniformados? ¿Estas armas se deben prohibir? ¿Usted cree que debe haber una nueva reglamentación? ¿Qué se debe hacer frente a este uso de armas que son generalmente las que están causando pues daño en la población civil? Esas armas no las inventaron en Colombia. Esas armas no son acuñadas en el país. Esas armas son importadas. Son armas que han sido probadas, analizadas, amparadas y toleradas en otras latitudes. De manera que aquí lo que nosotros debemos es seguramente hacer un análisis por las situaciones especiales que se presentan en Colombia. El nivel de agresividad en Colombia es muy grande. Si nosotros, yo no quiero recurrir a las estadísticas de héroes o de personas en la policía que han sufrido, porque pues nos haríamos interminables. Ni quiero entrar a hacer una evaluación entre unos y los otros. Debemos tener los medios para poder enfrentar la agresividad que existe en Colombia. La fuerza pública es la fuerza del Estado y hay que tratar de emplearla de la mejor forma posible. La legítima defensa dice que debe ser proporcional la defensa, de manera que si un agente, un patrullero, un policía está siendo agredido con un machete, le quedan dos caminos, o correr o dejarse matar. Eso no puede llegar a esos términos, de manera que debemos tener medios que nos permitan catalizar en buena forma y con mesura las agresiones de que pueden ser objeto los policías, que a la larga se están defendiendo ellos y están defendiendo la sociedad. Les repito un y mil veces, cada policía tiene que enfrentar la situación, analizarla y dar responsabilidad de lo bien o lo mal que lo haga. Pero en esa línea, general, existe también, digamos, una respuesta de línea de mando de parte de los policías. El comandante
digamos, de la Policía Metropolitana de Bogotá, si da una orden, pues uno consideraría o creería que todos los policías la deben acatar. ¿Pasa lo mismo cuando un alcalde da una orden? Por ejemplo, si la alcaldesa mayor de Bogotá dijo la noche del viernes a los señores de la policía, no utilicen sus armas de fuego, y estos lo utilizaron, ¿se rompió la línea de mando? Mire, los alcaldes son los jefes de policía. Cuando hablamos de policía, estamos hablando de normas de policía, de ciertos parámetros que se utilizan para manejar la cultura, la sociedad y las buenas relaciones entre los habitantes. Y existe el otro que es el comandante de policía. De manera que el alcalde le da las órdenes a la policía por medio del comandante. Las órdenes deben ser claras, precisas y concisas. Dar órdenes que conducen a los delitos no son de obligatorio cumplimiento. Y dar órdenes imposibles de cumplir generan la indisciplina y las malas relaciones. De manera que nadie va a dar la orden de dispare. Esa orden no se puede dar. Es imposible que se dé. Yo escucho personas que preguntan, ¿quién dio la orden de disparar? Oiga, esa orden no se va a dar nunca. Nadie la va a dar. Por eso recaigo en la primera parte. El policía es responsable de sus actuaciones y de la forma como maneja el procedimiento. No tenía que decirle a la alcaldesa que no disparen, porque es lógico que no van a disparar. Sí, exdirector de la Policía General Gilibert, lo que veíamos en el video y las advertencias del documento que nos mostraba Karen, del amigo de Javier, es que todo estuvo mal efectivamente en ese procedimiento, porque no se dejaron entonces claras las minutas, no se reportó a los superiores, se usó excesivamente el taser y los golpes, y todavía es un misterio saber qué ocurrió en ese CAI. Referente a esta situación, quiero preguntarle por el tema del perdón público. Usted dice que esto debe ser individualizado y que cada uniformado debe responder, pero como institución se demoró la policía en calmar un poco los ánimos de la ciudadanía que con toda razón salió a protestar, en pedir ese perdón a las familias, a la ciudadanía, y ya esto después se volvió en otro debate de por qué el presidente no hizo lo mismo, por qué salió el ministro de Defensa y no el director de la policía. ¿Se ha demorado la policía en reconocer esto, hablando pues por sus uniformados, aunque se deba también individualizar? En día de discusión, aceptemos que hubo una demora o una confusión, aceptémoslo. Estamos enfrentando una pandemia, tenemos una serie de problemas graves, una protesta social que se volvió vandalizada, unas organizaciones de muchachos o de antisociales totalmente organizadas y dirigidas. Fue un caldo de cultivo bien difícil. Aceptemos que se demoraron los comandantes de la policía para salir a dar explicaciones. Aceptémoslo. De todas formas, el punto coloquial en este momento, que nosotros estamos hablando, es que se necesita respaldo ciudadano, se necesitan ajustes, no reformas, y se necesita comprensión. No podemos permitir que las protestas sociales se salgan de cauce y vayan a perjudicar a un montón de ciudadanos, un montón de comerciantes, un grupo grande de personas de bien, porque están vandalizados y están salidas de control. Alguien tiene que controlarlos. Podía perfectamente decir de un momento a otro la autoridad administrativa, enciérreme la policía. Esa es una orden que se tiene que hablar, se tiene que sopesar, se tiene que analizar, se tiene que debatir, porque el jefe de policía da órdenes administrativas, pero le queda muy difícil dar órdenes operativas porque no tiene el conocimiento ni la experiencia. El tema es bien complicado. Pues el tema es bien complicado y de largo aliento, por eso queríamos escucharlo hoy. General Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la Policía Nacional, gracias por estar aquí en Sigla W.
Les agradezco mucho la oportunidad y cada vez que tengan necesidad, yo con mucho gusto hablo con ustedes, dialogamos como lo hemos hecho hoy en tan buenos términos y en tan buen momento. Sigue la W, es momento de actualizar las noticias, sobre todo escuchando uno de los personajes que pues más autoridad tiene para hablar de la Policía Nacional como institución, y es el exdirector de la policía, el general Gilibert. Pero antes le recordamos nuestro numeral a esta hora, mi pesadilla es, vamos a actualizarlo para saber qué han escrito nuestros tuiteros que participan a esta hora, @Jesús_incógnito. Mi pesadilla es no poder trabajar adecuadamente porque mis clientes se quebraron por la pandemia. Dice Cristian José Peña Barba, mi pesadilla es Electricaribe, que se convirtió en plataforma política de senadores como David Barguil, dice él que tiene una estrategia demagógica. Y otro más, @Luis_Rueda 1987. Mi pesadilla es Electricaribe, es lo más corrupta e hipócrita y muestra la cara de Colombia, la embarrada toda, y le sale a deber el pueblo colombiano. Le leo uno más, Andrea. A ver, por favor. @IngCRM, que escribe numeral, mi pesadilla es los vándalos que infiltran las marchas, como para que entre usted en materia con el general Gilibert. Perfecto, esto nos pone entonces sobre el debate que estamos teniendo por estos días. General Luis Ernesto Gilibert, en retiro, exdirector de la Policía Nacional, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. General, nos falta activar creo que el micrófono para que lo podamos escuchar a esta hora perfectamente. ¿Nos escucha? Vamos a ver. Se activa el general el sonido para que podamos escucharlo y verlo también a través de nuestro Facebook Live, porque además, Andrea, muy importante poder oír la voz de un general tan respetado, tan apreciado, que además su desempeño en la Policía Nacional dejó una huella imborrable, además de ser uno de los generales en retiro más queridos y recordados por muchísimos bogotanos que lo tuvieron también como director o como comandante de la Policía Metropolitana. Ahí ya lo está escuchando y ya nos oye el general Gilibert. Perfecto, general Gilibert, bienvenido aquí a Sigue la W y quiero preguntarle primero que todo su reacción tan pronto se conoció la noticia de Javier Ordóñez, usted como exdirector de la institución, ¿qué pasó por su cabeza? Bienvenido. Mire, son situaciones supremamente difíciles a las que se ve abocada la policía en su diario transejal. Pero yo quisiera aclarar ese tema contándoles a ustedes que los policías están formados para actuar en el contexto de su servicio solos. Normalmente el policía debe enfrentar cada problema de policía, cada caso de policía solo con su buen criterio y tiene derecho a acertar y a equivocarse. Si él acierta, pues le aplaudiremos su procedimiento, pero si él se equivoca, tendremos que demandárselo, tenemos que sancionarlo, tenemos que investigarlo. De manera que cada agente de policía responde por sus actuaciones de acuerdo a su formación, de acuerdo a sus conocimientos y de acuerdo a la ley. De manera que este caso debemos entenderlo. Los 2 o los 3 o los 4 o los 5 agentes que actuaron en ese procedimiento son los responsables del procedimiento. Si las cosas hubieran salido muy bien, hoy los estaríamos condecorando. Como las cosas no salieron bien, hoy los estamos juzgando. Claro, general, pero quiero preguntarle si esto obedece, se ha escuchado mucho por estos días esa misma frase, son manzanas podridas, son algunos casos que deben individualizarse y eso está bien en el sentido que no se puede responsabilizar a todos los uniformados, que seguramente hay muchos que hacen bien su trabajo, pero esto no es también descargar esa responsabilidad en algunos casos que terminan siendo ya muchos por parte de la ciudadanía que lo ha denunciado, que no es la primera vez que ocurre, y esto entonces no implicaría que la institución mirara realmente con una conciencia crítica y replantear qué es lo que sucede? Cada vez que se presentan estos casos, la institución los conoce, los analiza, los investiga y los sanciona. Es posible que el tiempo que ha pasado ha demostrado que la policía creció lo que tiene que crecer frente a al mismo país y lógicamente manejar esa cantidad de gente
tiene que encontrar algunas personas, no hablemos de manzanas podridas, ¿por qué no hablamos de instrucciones mal recibidas, de temperamentos de personas que en su incorporación no fueron detectadas? ¿Por qué no hablamos de personas que fueron maltratadas en su juventud y posteriormente sacan en sus procedimientos esas falencias que traen? Son muchas las situaciones que hay que vivir en una institución tan grande donde hay muchos hombres, algunos aciertan, otros se equivocan. Pero le repito una y muchas veces más, el agente está formado para actuar de acuerdo a su criterio frente a cada caso de policía que se le presente. En esa línea, general Gilibert, cuando se ha visto además en los videos que han circulado en las redes sociales, a policías con palos golpeando a civiles, a policías con tubos de metal rompiendo vidrios, golpeando vehículos, cuando se ve a policías que están sirviéndole de escudo a civiles que disparan contra otros civiles, cuando se ve a policías que están disparando en regadera contra los civiles, contra los ciudadanos, contra los habitantes de Bogotá, ¿eso se puede calificar como policías que en solitario están actuando según su criterio? Yo los invito a que no juzguemos, los invito a que miremos las cosas y esperemos las investigaciones. Lógicamente es grotesco ver un policía actuando salido de su control. Eso es grotesco y no debe suceder. Eso es como cuando el niño en la primera comunión con su cirio en la mano está diciendo groserías. Eso no concatena las cosas. De manera que eso debemos investigarlo, eso se debe sancionar, eso se debe corregir. En la medida que se van presentando los problemas, deben irse corrigiendo. Anteriormente los problemas eran otros, anteriormente el policía no estaba en el lugar que le correspondía, anteriormente el policía no contestaba al llamado ciudadano y eso era suficiente para hacer la investigación y sancionarlo. Hoy las cosas son diferentes. Además, tenemos un incidente bien importante ahí, que son las redes. Las redes hay que tenerles mucho cuidado porque es que las redes desarrollan una información tendenciosa o mal decantada y eso golpea mucho la imagen de las personas, de las instituciones y del mismo país. Perdóneme, Paola, pero general, ¿no cree que hay quienes atentaron contra la imagen misma, contra la dignidad de la policía? Fueron pues estos uniformados, insisto, que salieron con un tubo a romper vidrios y a romper carros, que uno no entiende eso. El policía no está para eso, hasta donde pues yo tengo entendido, mi general. Estamos totalmente identificados, el policía no está para eso. Y si el policía dentro del procedimiento lo desarrolla mal, si dentro del procedimiento agrede, si dentro del procedimiento delinque, él tiene que responder por su procedimiento ante la justicia. Sí, bueno, sobre el ejemplo que usted pone general, sí no creo que aplique porque el del niño con el cirio diciendo groserías, porque es que aquí no se trata de un policía diciendo groserías, se trata de un policía que está acabando con la vida de otra persona que es inocente, que es sociedad civil. Pero lo que yo le quiero preguntar es sobre la propuesta que ha hecho la alcaldesa Claudia López y que también ha llegado desde otros sectores y es la de desmilitarizar la policía porque es un órgano civil. ¿Usted qué opina sobre eso? Mire, cuando se habla de militarizar la policía es un término un poco traído de los cabellos. La organización policial es una organización de aspecto castrense para su ordenamiento, su disciplina, su control y su corrección. De manera que hace muchos años la policía ha sufrido de miles de reformas. Mataron a Mamatoco y reformaron la policía. Apareció el 9 de abril y reformaron la policía. Violaron a una niña en una estación y reformaron la policía, pero nunca fueron a buscar ajustes, porque es que las reformas a veces restan y no suman, de manera que la policía a lo largo de los años lo que va necesitando es ajustes. Ese talante militar de que hablan en la policía es un talante únicamente disciplinario, no es operativo. Cuando el policía está actuando como un policía, no como un militar. Los militares actúan siempre en formación, en grupo, en patrulla,
Y el policía, lo vengo diciendo desde que iniciamos esta conversación, actúa solo porque por su formación y su profesión lo invita a salir a patrullar, a ayudar a la ciudadanía, a mediar, a arreglar los problemas solo. De manera que si se equivoca en su proceder, en su actuación, él debe responder. Lo estamos diciendo. Entonces, no crucifiquemos a la policía, crucifiquemos a aquellos agentes o patrulleros que no cumplieron con su deber como lo debían hacer. Y entonces vamos a depurar y vamos a establecer las causas, las situaciones y las sanciones. Claro, general. Escuchándolo usted, es entendible, digamos, que usted como exdirector de la institución, que usted pide no estigmatizar a toda la institución, pero también las personas que lo están escuchando pueden decirle a usted, general, ¿y entonces qué pasa con el caso de Dylan Cruz? ¿Y entonces qué pasa con el caso de Paula Torres? ¿Y qué pasó con el caso de Diego Felipe Becerra? ¿Y qué pasó con el caso de Javier Ordóñez y las 13 personas que fueron asesinadas en hechos que todavía se están investigando? Mi pregunta muy puntual es, usted no habla de reforma, usted dice que es necesario tener unos ajustes. ¿Cuáles serían esos ajustes? Porque si bien la responsabilidad es de cada uniformado, la institución también se encarga de reclutar a los uniformados, de hacerle exámenes, formación en derechos humanos y trazar una línea. Ese ajuste que usted propone, ¿cuál sería? Bueno, mire, es muy interesante su pregunta y muy interesante nuestro diálogo. Sí, necesita ajustes. La policía tiene muchos problemas a lo largo de los años en su crecimiento. De golpe ha sido la cenicienta en muchos casos. Tenemos problemas de ascenso. Una de las reformas llevó a una conclusión, que los policías debían entrar a hacer curso para patrulleros y a los 7 años debían ser ascendidos a subintendentes. La reforma dijo así es y aplaudieron la reforma. Hoy estamos viendo los problemas de esa reforma. No hay dinero, no hay presupuestos, no hay capacidad para cumplirle a los policías, a los patrulleros y ascenderlos a subintendentes. De manera que la policía tiene problemas de ascenso. La policía tiene problemas de sanidad gravísimos. Hay que solucionarlos. Y la policía hoy tiene problemas de incorporación. Y si usted me lo permite, le voy a explicar algo. De un momento a otro, algunos gobiernos, y yo sé que esto le va a molestar a muchas personas, pero hay que decirlo, decidieron que había que hacer crecer la policía y empezaron a hacer unos crecimientos express. Y en esos crecimientos express violentaron los protocolos de incorporación. Y al violentar los protocolos de incorporación, la calidad del recurso humano desmejoró. De manera que a eso se debe que en muchas oportunidades encontramos hombres de la policía que no son capaces de ventilar una situación, de analizar un problema, de enfrentar un procedimiento, de mediar como se debe. Eso es muy difícil. Mire que en un año estamos sacando policías. Hoy por hoy ya no podemos seguir sacando policías en un año. Hay que extender la formación de esos agentes para que la calidad sea mejor. De manera que mire que hay un cúmulo de situaciones que no es solamente la policía la que tiene que enfrentarlos, sino es el mismo país, la nación, la ciudad. Todo el mundo tiene que entender que hay que mejorar la capacitación y la incorporación en la policía. ¿Por qué? Porque se violentaron en su momento. La policía tenía totalmente organizados los protocolos de incorporación y de formación. Sin embargo, se violentaron. No busquemos responsables, busquemos las situaciones y tratemos de arreglarlas. Esos son de los ajustes que se necesita, que hay que hacerle a la policía. Pues, general, exdirector de la Policía Nacional, Luis Ernesto Gilibert, gracias por estar aquí en Sigue la W y sobre todo ese tema de incorporación de los protocolos es un punto importante de partida para reestructurar lo que está sucediendo. Gracias por estar con nosotros. Lástima que sea tan corto esto, porque me dejan con cosas muy interesantes para decirte, para hablar de las protestas, para hablar de las órdenes, para hablar de la dependencia de los alcaldes, para hablar del alcalde jefe de policía. Pues general, bueno, si usted quiere no se desconecte, es que me toca ir con un corte comercial, me toca. Si usted me espera 5 minutos, volvemos con usted, ¿le parece?
Listo, me encantaría porque estas ¿Listo? oportunidades hay que aprovecharlas. Perfecto, entonces no se me desconecte, volvemos en segundos. Está con nosotros el exdirector de la policía, el general Luis Ernesto Gilibert. Al regresar, noticia importante que llega precisamente desde las honras fúnebres, desde el velorio del estudiante de Derecho Javier Ordóñez. Eso en segundos aquí en Sigue la W.